En esta parte veremos archivos, parámetros. El comando parámetros es fundamental para la operatividad del sistema, puesto de que en esta parte del sistema se definen las partes básicas del comportamiento del sistema. Por ejemplo, cuando entramos a parámetros, vemos las pestañas datos de la empresa e impositivos, comprobantes, cuentas de resultado, ajuste y macros y otros. Explicando de manera detallada, ingresamos a datos de la empresa e impositivos, donde necesariamente tenemos que introducir la fecha de inicio y fin de gestión. En la siguiente celda tenemos una opción de seguridad que es muy útil para que en el sistema pueda asegurarse la información. Es decir, nos dice impedir, modificar y registrar comprobantes si introducimos una fecha dentro del periodo de inicio y fin de gestión, entonces protegeremos la información que ha sido guardada, por ejemplo, del mes de septiembre, de agosto, etcétera, o de una fecha determinada, donde ningún miembro, ningún usuario de la red podrá incorporar, podrá modificar o podrá borrar un comprobante. El tema de usuarios ya veremos en su módulo, donde cada usuario de la red tiene sus restricciones y privilegios. En los datos impositivos vemos de que podemos cambiar el porcentaje del IVA de acuerdo a norma, el porcentaje del IT, la alícuota del impuesto a las utilidades respecto a las compras, esto con el fin de la operación de retenciones, y el impuesto a la utilidad de acuerdo a la transacción de servicios, que es el 12.5%, la fecha de presentación de los formularios de la empresa, y por último el ITF, para que el sistema pueda hacer los cálculos respectivos de acuerdo a estas alícuotas. Tenemos un cuadro acá, un pequeño cuadro, donde si marcamos la celda respectiva, el sistema genera asientos resumidos a partir del libro de compras. Es decir, que si a través del comprobante registramos varias facturas, entonces si esta opción está activada, nos genera una sola cuenta de crédito fiscal. Si está desactivada, entonces el comprobante, el sistema genera una cuenta de crédito fiscal por cada factura introducida en el libro de compras y que luego generará el asiento contable. Por último, en esta pestaña hablemos de los rótulos para los reportes. Tenemos el nombre de la empresa, que es la primera línea de impresión, el NID de la empresa. En los casos normales se introduce la dirección y la ciudad. Respecto a los comprobantes, tenemos la configuración de las firmas, es decir, que si introducimos el nombre o el título o el cargo del que firma a la izquierda, que firma a la derecha, o al centro y a la derecha, entonces en los comprobantes aparecerán dentro de la impresión las tres firmas que han sido configuradas en este lugar de parámetros. Luego, en el formato de comprobante, en este caso tenemos el bimonetario hoja entera, bimonetario media hoja, bolivianos hoja entera y bolivianos media hoja. Si vemos los comprobantes, en este caso, imprimimos, tenemos el formato bimonetario, es decir, que el sistema nos muestra los valores en bolivianos y los valores en dólares. Entonces tenemos visualizada la transacción del débito y crédito tanto en bolivianos como en dólares, asimismo las sumas totales. Si optamos por otro formato de comprobante, estábamos en bimonetario hoja entera. Si elegimos, seleccionamos bolivianos hoja entera,
presionamos OK, verificamos que la impresión del comprobante solamente se imprime en bolivianos, por lo que esta opción es muy interesante para alguna transacción que solamente sea en bolivianos y alguna transacción que sea en dólares o bimonetario. Finalmente, las opciones de impresión de bimonetario media hoja y bolivianos media hoja, que puede ser claramente establecido por el usuario. Tenemos en el formato de la hoja de trabajo de los comprobantes la columna de centros de costo, columna de flujo de caja y la columna de marcar el 87% del importe facturado. Esta opción solo para el control presupuestario. En este caso, si tenemos un comprobante activo, el sistema nos muestra las columnas, las tres columnas que hemos indicado en parámetros. Si desactivamos esta opción, estas tres opciones, presionamos OK y llamamos al comprobante, entonces las columnas que han sido sacadas de esta hoja de trabajo no aparecerán en la hoja o en el formulario del comprobante. Es obvio de que si el sistema ha sido adquirido con los módulos de flujo de caja y de proyectos, aparecerán por defecto las dos o tres columnas que se han adquirido. Las dos o tres columnas de los módulos que se han adquirido. Para volver a la situación del sistema completo, es decir, con el módulo de proyectos, con el módulo de flujo de caja y esta columna que corresponde al módulo de presupuestos, entonces tendremos la hoja de trabajo completa para poder registrar las variables que nos indica el comprobante y con sus respectivos módulos. Por último, en los comprobantes tenemos que definir cuáles son los comprobantes que se van a guardar actualizando las UFBs, cuáles son los comprobantes que se van a actualizar, que se van a guardar en los ajustes de los bolivianos, por los ajustes de dólares, y por último, cuál es el comprobante que va a ser definido como un comprobante de apertura. Si se ha creado correctamente en archivos codificadores tipos de comprobante, seleccionamos los comprobantes que correspondan al guardado de las operaciones que se realizarán en las actualizaciones y, por supuesto, en el comprobante de apertura. Ingresando a la pestaña Cuentas de resultado, ajuste y macros, el sistema nos pide, para hacer los cálculos, las cuentas de utilidad, pérdida de la gestión. Entonces, presionando el botón, seleccionamos la cuenta de patrimonio que es resultados, en este caso, que es resultado del periodo o de la gestión. Luego, utilidad, pérdida acumulada. Entonces, seleccionamos de la cuenta de patrimonio resultados acumulados. Las cuentas para macro, que son normalmente las utilizadas, seleccionamos la caja con la que operaremos normalmente. La venta de mercadería, seleccionamos una sola cuenta de ventas. El IVA crédito fiscal, de la misma forma. El IVA débito fiscal. La cuenta que acumulará las retenciones del IUE compras. Las cuentas que acumularán las retenciones del IUE servicios. Las cuentas de retenciones por IT. Las cuentas del IT gasto. Las cuentas del IT pasivo, que son impuestos a las transacciones por pagar. Y finalmente, para poder establecer una cuenta para macro, la cuenta del activo disponible, a este nivel, al tercer nivel. Luego, la cuenta de ITF gasto, que corresponde al dígito 5, que son cuentas de gasto.
impuesto a las transacciones financieras. Finalmente, introducimos los comprobantes o las cuentas que acumularán los ajustes por inflación y variación de tipos de cambio según las normas 3 y 6. Para calcular el ajuste de valores no monetarios que corresponden al ajuste por inflación y tenencia de bienes, entramos al plan de cuentas y seleccionamos la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes. De la misma manera, de acuerdo a las normas, la actualización de monedas sería ajuste de valores monetarios en la cuenta diferencia de cambio. Para concluir este tema de parámetros, entramos al último nivel o a la última pestaña, donde el sistema, en el caso de tener la integración del sistema de inventarios, del sistema de planillas, del sistema de ingresos, poder establecer la conexión que tendrá el sistema con las bases de datos de los otros sistemas que están relacionados al sistema contable en esta versión. En esta celda introducimos el nombre que se ha establecido en la red del servidor de inventarios, que posiblemente pueda estar en otro equipo o en el mismo equipo del servidor, con un nombre específico. Luego, establecemos la dirección o la ruta de acceso al sistema de inventarios, para que el sistema de contabilidad capture todo lo que está relacionado a la integración del sistema de contabilidad con el sistema de inventarios. Igualmente, manejamos el nombre del servidor de planillas, la base de datos de planillas que también puede estar en una dirección que corresponde a la ruta de acceso. Tenemos acá en esta opción el directorio de copias de seguridad. Esto significa de que una vez elegido el directorio, podemos establecer dónde guardar las bases de datos. Entonces ubicamos la carpeta o creamos nueva carpeta y el sistema guardará en la opción de guardar copias de seguridad, que estamos hablando del el administrador de base de datos, en esta dirección todas las carpetas o archivos de base de datos de todas las bases de datos que podamos tener en el sistema. Luego tenemos el nombre del servidor de otro sistema desarrollado por LeaderSoft, que es el sistema de ingresos. Luego también podemos establecer la ruta de acceso a través de este navegador o manualmente, tal y cual se realizó con la base de datos de inventarios. Luego tenemos una opción muy interesante que significa de que el sistema puede permitir al usuario administrador modificar formatos de reporte. ¿Qué significa esto? De que si aceptamos esta opción, seleccionamos una cuenta o un reporte cualquiera, entonces el usuario administrador podrá editar este comprobante, este reporte, presionando el botón editar. Por ejemplo, queremos quitar la fecha de impresión, presionamos un clic, con la fecha, con el teclado suprimir eliminamos este dato y luego ubicamos el número de página más a la derecha, al lado derecho, extremo derecho. Luego
podemos cambiar el formato del rótulo del reporte. Podemos poner a la izquierda, al extremo izquierdo, y luego de hacer los cambios podemos salir de esta opción. El sistema me dice guardar cambios efectuados, presionamos sí. Entonces, si el administrador ha cambiado estos detalles, aparecerá tal y como vemos en la pantalla. Si existiera alguna equivocación en este proceso de edición, entonces el usuario podrá ingresar a herramientas, entrar a lista de reportes personalizados, y como hemos hecho el último cambio en este reporte del libro mayor individual, borramos esta opción, donde podemos tener en el libro mayor, donde sacamos el reporte, tal y como vimos en un principio. De esta manera se puede guardar o se puede recuperar alguna operación realizada de manera incorrecta. Entonces se ha explicado la opción de permitir al usuario administrador modificar los formatos de los reportes, es decir, en todos los reportes. Luego tenemos la opción de la versión de inventarios, es decir, si en inventarios la factura puede mover inventarios y la factura puede no mover inventarios. Eso ya se explicará en el módulo de inventarios con relación a la operatividad que tiene el sistema con relación al sistema de inventarios. Luego tenemos la opción de generar asientos de inventarios y del sistema de ingresos. Como son dos sistemas distintos, seleccionamos cuál es con el que estamos trabajando. Por último, tenemos los datos relacionados al cambio de método de actualización de activos de dólares a UFBs. Según la norma, las actualizaciones de los activos fijos hasta el 31 de diciembre de 2006 se establecían en dólares, y a partir del 1 de enero del 2007 la norma indica de que se tiene que actualizar en UFBs. Entonces, para pasar el cálculo de un método a otro, el sistema tiene que tener estos tipos de cambios de cierre. El tipo de valor dólares final y el valor UFBs, para que en el módulo de activos fijos se pueda establecer cálculos correctos de acuerdo a las normas. Repito, hasta el 31 de diciembre de 2006, según las normas, el cálculo se realizaba con el índice dólares, y a partir del 1 de enero de 2007 se realiza con el tipo de cambio UFBs. La consideración adicional que se establece en parámetros es de que esta operación de parametrización es muy importante para poder trabajar normalmente con el sistema.